Bienvenidos todos a la conferencia intitulada Los sabios del reino, derecho de réplica real, a cargo del profesor venezolano Miguel Camacaro Pérez, ingeniero civil, maestro en ciencias, mención gerencia de construcción y especialista en valuación de activos. Antecedentes bibliográficos. De la investigación bibliográfica realizada por los dos sabios del reino, el sabio analítico y el otro, el sabio regresor, se obtuvo estas referencias bibliográficas. La primera referencia bibliográfica es la publicación del año 2012 intitulada Nuevos métodos de valoración, modelos multicriterio, de los autores Jerónimo Aznar Belver y Francisco Guijarro Martínez, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, España. La segunda es la publicación en el año 2020 del curso de valoración de activos por método multicriterio AHP, ANP y CRITIC del profesor Aznar Belver de la editorial Universidad Politécnica de Valencia. No se encontraron libros especializados de otros autores de reciente publicación que traten sobre el tema del AHP aplicado a la evaluación de inmuebles. En el año 2022, el ingeniero venezolano Miguel Camacaro Pérez, como autor principal, contando con la colaboración del arquitecto panameño Ernesto Mock Díaz, presentó un trabajo de investigación intitulado Un modelo econométrico más Analytic Hierarchy Process, AHP, para seleccionar la mejor alternativa de una inversión inmobiliaria. Caso, apartamento en la ciudad de Panamá. Presentado en la 21ª Conferencia Internacional The Latin American Real Estate Society en Brasil. En el trabajo se expresa que para la selección de las alternativas de inversión inmobiliaria se cumplió con todo el procedimiento establecido para aplicar el AHP, incluyendo el juicio, pero para estructurar la matriz de comparación por pares de los criterios no se utilizó la escala fundamental de la tabla de Saati. Esto es, para la determinación del factor propio, se hizo la sustitución de la importancia de la intensidad en la escala absoluta por la relación entre los coeficientes estandarizados T** de cada estimador poblacional de la variable independiente del modelo econométrico. El uso de la matriz de las relaciones entre los estadísticos T* asociados a las variables del MRLM sustituyen a los juicios de expertos en las encuestas basadas en la tabla de Saati, lo que permite tomar decisiones con un suficiente grado de objetividad, mitigando así la subjetividad en la solución heurística que aporta el AHP. Esto es un claro ejemplo de que no se trata de comparar métodos, pero sí cómo pueden coadyuvar las soluciones del MRLM en la estructuración del desarrollo del AHP en toma de decisiones complejas, para lo cual fue originalmente creado por su autor. En el año 2024, el ingeniero venezolano Miguel Camacaro Pérez presentó en la 23ª Internacional The Latin American Real Estate Society el trabajo intitulado ¿Por qué los resultados del AHP no son vinculantes para evaluar bienes inmuebles? En el desarrollo del trabajo se presentaron casos de estudio para diferentes criterios y alternativas en la aplicación del AHP más el ratio de valoración, para determinar el valor del castillo N, comprobándose que los valores del vector general, ranking, que son adimensionales, están directamente vinculados con la medición de los criterios y de las alternativas en los niveles jerárquicos considerados, por tanto no son vinculantes para el intercambio de información con otras mediciones o indicadores del mercado inmobiliario que tiene un comportamiento muy diferente y que deben analizarse separadamente. Con base en la estrategia argumentativa ad absurdum y con los resultados de la investigación, se demostró que la hipótesis alternativa es falsa. Por tanto, los resultados del vector de ponderación general del AHP no están vinculados con los precios del mercado inmobiliario. Los valuadores tienen la obligación de consultar las fuentes originales del conocimiento. Nunca aceptar como válido un procedimiento metodológico, siempre hay que comprobar su fundamentación empírica porque es allí donde el descubrimiento de informaciones engrandece la investigación en la ciencia de la evaluación. Nuevamente se utilizó el MRLM
para comprobar la hipótesis alternativa, visto que los valores obtenidos para el castillo se determinan a partir de un modelo que incumple con los supuestos básicos y tiene errores de especificación, lo que invalida el resultado, que es muy similar al obtenido con el ratio valoración, lo que demuestra que al depender de los juicios de los expertos, existe una alta variación de los valores determinados y no se cumple con la reciprocidad en los valores. Los trabajos de investigación también fueron aprobados para ser presentados en el evento internacional más importante, como lo es el simposio ISHP, para los años 2022 y 2024. El ISHP es una conferencia bienal sobre análisis de decisiones multicriterio, con un enfoque particular en el proceso analítico jerárquico, AHP, y su extensión, el proceso analítico en red, ANP, ambos desarrollados por Thomas L. Sadi, así como en la combinación y comparación de estos con otros métodos. El ingeniero venezolano, al presentar estos trabajos, se constituyó en el primer y único evaluador iberoamericano en llevar su investigación científica a este tan importante evento para someter ahí a consideración de los expertos internacionales el resultado de su línea de investigación que ratifica su posición crítica sobre el uso combinado del AHP y el ratio de valoración para la evaluación de inmuebles. Este último es un artificio matemático que no está vinculado con los precios de los inmuebles, por tanto, no refleja la realidad del mercado inmobiliario. En diciembre de 2024, un autor anónimo denominado Contralor del Reino escribió el trabajo Rigor metodológico en tasaciones complejas, el proceso analítico jerárquico AHP en la valoración, una reivindicación metodológica. Debido a la citación expresa en el contenido de este documento del trabajo presentado por el ingeniero Camacaro en los eventos internacionales antes referidos, los sabios del reino han manifestado su preocupación por el contenido del documento anónimo. En este sentido, responderán con una base científica con fundamentación empírica toda la argumentación que el autor anónimo utiliza para tratar de imponer su punto de vista en la defensa del AHP más ratio de valoración para la evaluación de inmuebles. Revisión del documento anónimo. Comenzando con la revisión de la primera página del documento, sección 1, el debate metodológico en la tasación moderna, los sabios concluyeron que el encuadre de esta revisión es la osadía de un contralor del reino que ha presentado un documento para contradecir a las conclusiones de los sabios en decisiones de índole personal del rey magnánimo. Los sabios señalan que no ha existido nunca un debate metodológico, porque nadie lo ha planteado. Nunca ha habido esa formalidad ni en ningún congreso, documento o encuentro. En su presentación en ISHP 2024, el ingeniero Miguel Camacaro hizo la solicitud de un arbitraje internacional. Se inventa una dicotomía, porque un sabio nunca compararía un juicio de expertos con los resultados de un modelo que dependen de análisis estadísticos, solo si fuera para demostrar qué tan equivocados están los expertos en sus juicios. El rey consideró pertinente hacer un prompt al RealGPT para someter a revisión el encuadre de la cuestión central, obteniendo esta respuesta. Existe una interpretación indebida sobre el objetivo del trabajo científico, que es demostrar que los valores del vector general de las alternativas no tienen vinculación con los precios de mercado de castillos medievales. No hay otra interpretación. Las críticas de inestabilidad, volatilidad y falta de reciprocidad del HAP más RV están demostradas correctamente en el artículo científico con fundamentación empírica, como lo admite el Contralor del Reino. Continuando con la revisión de la segunda página del documento, sección 2, Deconstruyendo el proceso analítico jerárquico, AHP, como una teoría de la medición, los sabios interpretaron que, como se demostrará más adelante, la reconstrucción transparente que se declara no es tal, por tanto, no reivindica la posición del AHP, porque lo que se cuestiona es el ratio de valoración, el artificio matemático que vincula los resultados del vector general de las alternativas con los precios de mercado. Igualmente, el uso de la distancia Manhattan.
Ni el ratio ni la distancia Manhattan son parte del procedimiento y o desarrollo del AHP, propuesto por Satie. El contralor se escuda en el AHP, que es una herramienta para la toma de decisiones complejas, no para evaluar casos complejos en entornos de datos escasos. Los sabios se han entrenado en la aplicación del AHP, por tanto, saben muy bien que esa teoría de la medición y el protocolo riguroso sobre el cual basó su teoría el autor del AHP, Thomas Satie, y sus colaboradores. El ratio de valoración no puede considerarse un puente. Se reitera que es un artificio matemático, como se explicará en la diapositiva siguiente. En la tercera página, el Contralor del Reino señala sus argumentos para defender su posición sobre el ratio de valoración. Una vez leído el texto, los sabios comentan: los sabios consideran que es un artificio, no exclusivo de la HP, porque el procedimiento para llegar al ranking, para la toma de decisión, no depende del ratio. Precisamente, ese es el invento de los autores de la propuesta para justificar su aplicación en la evaluación de activos en general. Respecto al contenido de la tabla 1, analogía del ratio de valoración con otros multiplicadores de mercado, se expone que la comparación es metodológicamente inválida, como se observa en el contenido en la tabla siguiente. Para el método comparativo del mercado, la métrica base es tangible, unidad monetaria por metro cuadrado. La validación externa se logra con base en un mercado inmobiliario real, y su origen se fundamenta en las características observables del mercado. Para el método de evaluación de empresas, la métrica base es verificable, beneficio por acción, validando con información de la bolsa de valores, y el origen se basa en datos auditados. Para el procedimiento AHP más RV, la métrica base es subjetiva, depende de valores de ponderación, no existe validación externa y el origen está en los juicios de expertos. La analogía es fundamentalmente defectuosa. Los primeros dos métodos son cuantificables con información de mercado, son datos objetivos y verificables. El AHP más ratio se basa en juicios sin validación externa. No existe mercado observable para puntos de ponderación AHP. De ninguna manera es un puente lógico, porque el valor relativo no está vinculado con los precios de mercado de los comparables. Sobre los pilares no negociables, razón de consistencia y selección objetiva del modelo, más adelante se presentan las explicaciones de la verticalidad de esos elementos con los argumentos de los sabios. La cuarta página comienza con el título El ratio de consistencia CR como guardián de la calidad del juicio. Al respecto, los sabios comentan: Thomas L. Satie, creador del proceso analítico jerárquico, AHP, definió el ratio de consistencia, CR, como una medida para evaluar la coherencia de los juicios realizados en las comparaciones por pares dentro de una matriz de decisión. El ratio de consistencia, CR, ha sido ampliamente debatido y complementado por otros expertos en el campo del análisis jerárquico, AHP. Varios investigadores han propuesto métodos alternativos para evaluar la consistencia en AHP. 1. Índice de consistencia geométrica, GSI, propuesto por Aguarón y Moreno Jiménez, basado en la distancia geométrica entre los elementos de la matriz, más robusto ante pequeñas perturbaciones. 2. Indicador de consenso AHP-S, utilizado en matrices consolidadas de varios expertos. Evalúa el grado de acuerdo entre los juicios individuales. 3. Índice de consistencia de Koch-Kodai. Mide la inconsistencia local entre tríadas de comparaciones, más sensible a errores puntuales. A continuación se presenta información obtenida de dos investigadores que opinan sobre el umbral del CR. Solomón, 2004, en estudios brasileños sobre AHP, aplicados a ingeniería y gestión, señala que el CR superior al umbral, 0.10, no invalida de inmediato los juicios, siempre que la complejidad del problema justifique cierta inconsistencia. Los expertos tengan alto conocimiento especializado y puedan argumentar sus comparaciones.
recomienda revisar las comparaciones más inconsistentes y, si la revisión no mejora sustancialmente el CR, documentar la justificación en lugar de descartar el análisis. Ichikawa, 1998, plantea que en problemas con criterios cualitativos o subjetivos, es frecuente que el CR supere el umbral. Sugiere que, en lugar de forzar la consistencia matemática, se evalúe la coherencia lógica local, por tríadas, y se acepte un CR más alto si el grupo de expertos es diverso y el consenso es difícil, el costo de volver a evaluar es alto y el impacto de la inconsistencia es bajo en la decisión final. Esto se comprobará más adelante. Por tanto, el evaluador real no cometió ningún error, como lo señala expresamente el Contralor del Reino en su documento. Esto es, un error anónimo. Sobre este texto de la página 5, se observa que es la parte conceptual, y también se exponen las ecuaciones para la determinación del índice de consistencia, CI, la selección del índice aleatorio, RI, y el cálculo del ratio de consistencia, CR. Ahora bien, hagamos la siguiente comparación del uso de los valores de la tabla para una matriz 3×3. Se destaca que el RI es igual a 0,58. En la bibliografía se encuentran valores diferentes para la matriz 3×3. Por ejemplo, aquí, en un video del profesor Aznar, publicado en YouTube, utiliza un RI igual a 0,52. Pero no puede concluirse que el cálculo del CR esté mal, y todo el ejemplo se invalida. No, visto que deben existir tolerancias en los valores de los umbrales de los índices. En la página 6, el Contralor del Reino declara la distancia Manhattan como criterio objetivo de selección del modelo, y también presenta el procedimiento con una fórmula. A continuación se presenta una línea del tiempo de la distancia de Manhattan. Esta medida surge a fines del siglo XIX con la métrica de Minkowski. Durante el siglo XX se aplica en geometría, física y problemas de redes y logística. Entre 1960 y 1970 se populariza el término por analogía con la cuadrícula de Nueva York. En las décadas siguientes se consolida en informática y electrónica, especialmente en diseño de circuitos y algoritmos de búsqueda. En el siglo XXI, su uso se expande masivamente en inteligencia artificial, machine learning y análisis de datos para clustering, reconocimiento de patrones, optimización y videojuegos. Aquí se indica la fórmula presentada en el texto para compararla con la ecuación original de esta imagen. Como se puede observar, la fórmula de Minkowski es una métrica para calcular la distancia entre dos puntos que tienen coordenadas. Cuando ρ es igual a 1, es la distancia de Manhattan. Ahora bien, ¿por qué se adopta esta métrica para comparar supuestos modelos sustituyendo las coordenadas por el precio real y el valor calculado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Otro artificio matemático? En la continuación de la página 6, se observa la sección 4 de la caja de herramientas del tasador, AHP y MRLM como instrumentos complementarios. Los sabios se pronuncian al respecto. En ningún momento en el artículo científico se plantea la superioridad de los MRLM sobre el AHP porque un modelo de regresión lineal múltiple es una herramienta estadística que sirve para analizar cómo varias variables independientes influyen en una variable dependiente al mismo tiempo. Mientras que el Analytic Hierarchy Process o proceso analítico jerárquico, AHP, es un método estructurado de toma de decisiones. Su objetivo es ayudar a elegir la mejor alternativa cuando intervienen múltiples criterios. Por ello, afirmar que es una falsa dicotomía es una retórica práctica del autor anónimo del documento. Sobre este punto es claro que el Contralor del Reino no entendió la parte del trabajo sobre la aplicación del método de reducción al absurdo, o reductio ad absurdum, que es una técnica de argumentación y demostración utilizada para establecer la veracidad de una proposición o situación, mostrando que asumir lo contrario lleva a una contradicción o a un resultado absurdo. Precisamente, el sabio regresor propuso utilizar datos aleatorios para generar una base de datos que fue analizada estadísticamente, generándose un modelo econométrico que incumplió con los supuestos básicos y se detectaron errores de especificación.
Sin embargo, se hizo la estimación del valor del castillo n, obteniéndose un valor similar al estimado utilizando AHP más RB, invalidando así este procedimiento. Con base en la estrategia argumentativa ad absurdum y con los resultados de la investigación, se demostró que la hipótesis alternativa es falsa. Por tanto, los resultados del vector de ponderación general del AHP no están vinculados con los precios del mercado inmobiliario. En la página 7 se puede leer el contenido de la sección 5, Reconstrucción del caso Fábula del Castillo Medieval. En realidad ese no es el título del ensayo. Con rigor metodológico. Llama poderosamente la atención el asegurar el autor anónimo que con los datos de precios y características proporcionadas por la fábula y se enriquece con variables cualitativas adicionales para demostrar el poderío del modelo cuando se aplica correctamente. Todo está muy bien, pero se debe demostrar razonadamente y sin errores. En el cuerpo del artículo científico se plantearon 2 escenarios básicos con 3 criterios y 5 alternativas. Se partió de la información contenida en la tabla 1, comparables del mercado de castillos medievales en Europa. Hay una cita que señala que las fuentes consultadas son ficticias. Los valores de las variables indicadas en la tabla también lo son, excepto los valores unitarios que fueron tomados del ejemplo del inmueble urbano del libro Nuevos métodos de valoración. Modelos multicriterio de Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro, 2012. Página 92 al 95. Igualmente son de esta referencia los valores de las matrices recíprocas de comparaciones pareadas de los criterios y de las alternativas por los criterios del primer ejemplo de este ensayo. En esta imagen están las matrices de los criterios y las matrices de las alternativas por criterios. En el lado izquierdo, la información tomada del libro del profesor Aznar. Y en el lado derecho, la información contenida en el artículo científico del profesor Camacaro. Se puede observar que los valores de las matrices son iguales, no así los ratios de consistencia y un vector propio de las alternativas. Cuando están indicadas en un marco y flechas rojos es porque son diferentes. Las posibles diferencias pueden ser por la fórmula de cálculo del vector propio, esto es, por el promedio de los valores normalizados, por la media geométrica de los criterios o por la idealización de los valores del vector propio. Los resultados que se presentan en el artículo científico fueron obtenidos mediante Excel y luego comprobados utilizando el programa Super Decisions de Creative Decisions Foundation. En estas imágenes están las matrices de las alternativas por criterios, los vectores propios de los criterios, los vectores generales y el ranking. Hay diferencia en los valores que se resaltan por la diferencia de colores entre los marcos identificadores. A los efectos de corroborar los resultados, esta vez se hizo un prompt a ChatGPT con la información de las matrices en una imagen. Estamos aplicando el AHP. Calcula el vector propio de cada matriz y su ratio de consistencia. Genera una tabla resumen con sus resultados por matriz. Aquí están los resultados por matriz, con los pesos por vector propio, lambda máximo, índice de consistencia, CI, índice aleatorio, RI, y ratio de consistencia, CR. Se destaca la nota de la respuesta, CR menor que 0,10, por lo que las matrices son consistentes. El PT ha generalizado, porque la primera matriz es de tamaño 3×3, según Saati, debería ser menor que 0,05. Al comparar estos resultados con los de las matrices del libro del autor español y las contenidas en el artículo ya citado, todos los valores son iguales a los del artículo. Se reitera que no se puede asegurar que hay errores en el cálculo de las matrices del libro. Dependerá del método del cálculo utilizado, otorgando así el beneficio de la duda. En estas imágenes están los resultados por matrices generados por la herramienta de inteligencia artificial generativa que confirman los resultados del artículo científico. En la imagen izquierda están las matrices de los criterios, las matrices de las alternativas de los criterios, los vectores propios y los ratios de consistencia que se encuentran en el anexo del documento anónimo. Estos resultados coinciden con los del artículo científico. Para completar el procedimiento de la AHP para la selección de alternativas, bastaría con calcular el vector de ponderación general y el ranking de las alternativas.
En las imágenes que se señalan con un marco están los valores con los resultados para determinar el vector global normalizado y con esos valores establecer el ranking de las alternativas. Hasta aquí está correctamente aplicado el AHP según la propuesta original de Sati para toma de decisiones complejas. Esto es, como lo diría el sabio analítico. Con este procedimiento se intenta resolver un problema de selección P-alfa, esto es, elegir un subconjunto de alternativas lo más restringido posible teniendo en cuenta la elección final de una sola acción. Este conjunto contendrá las mejores acciones o las acciones satisfactorio. El resultado buscado es, por lo tanto, una elección basada en criterios múltiples. Ahora bien, utilizando el artificio matemático denominado ratio de evaluación, se procede a calcular el valor del castillo n, siendo los resultados obtenidos iguales por las fuentes citadas. Vale la pena destacar que este procedimiento no está establecido en el trabajo original del AHP. Llama la atención que para este caso no se utilizó el otro artificio matemático, la distancia Manhattan, para la comparación de los modelos y seleccionar la menor distancia, ya que se calculó con los valores del vector global. Estas imágenes corresponden a los cálculos de los escenarios planteados en el artículo científico para analizar la variabilidad de la estimación del valor, la reversión del ranking y la reciprocidad de los valores estimados de los castillos comparables. El escenario corresponde al caso del retiro del castillo 2, con los resultados para los vectores de la matriz de los criterios, matrices de las alternativas por criterios y el vector global con el ranking. Finalmente, con el uso del ratio de valoración, se estima el valor del castillo n. Este mismo procedimiento se realizó para el escenario 2, incorporando el castillo 2, pero retirando el castillo 4. En las tablas se pueden observar los resultados. Este escenario corresponde al caso de la incorporación del castillo 6, con los resultados para los vectores de la matriz de los criterios, de la matriz de las alternativas por criterios y el vector global con el ranking. Finalmente, con el uso del ratio de valoración, se estima el valor del castillo n. En esta tabla está el resumen de los valores determinados con los diferentes escenarios, donde se observa un valor mínimo de 1.455.000 y máximo de 1.980.000 UM con un coeficiente de variación del 12,53%. En esta otra tabla está el ejemplo del cálculo del castillo 1, caso original sin disminuir ni aumentar los comparables, donde se puede observar el cálculo del Non-Ratio Reciprocity Test, que resultó en 22%, esto es, el valor del castillo 1, estimado mediante el ratio de valoración, es 22% mayor que el precio original. En la siguiente tabla se observan los valores unitarios según los escenarios planteados, donde es posible observar que a. En todos los casos, todos los valores de los castillos fueron muy diferentes, en especial el castillo 2, que con un precio de 1.200 UM por metro cuadrado, los valores se ubican entre 384,63 UM por metro cuadrado y 422,99 UM por metro cuadrado, con un NRRT máximo de menos 68%. Para el castillo n, se observa que pasó de un mínimo de 969,40 UM por metro cuadrado hasta un máximo de 1.192,61 UM por metro cuadrado, un 23% de variación con respecto al menor valor. Cuando se retira un castillo, se observan NRRT positivos y negativos, de manera que hay subestimación y sobreestimación de los precios iniciales. Para el caso de las 6 alternativas, hay cambios radicales de los valores estimados, reflejándose en los altos porcentajes del NRRT. El ratio de valoración es diferente en todos los casos. En las columnas del NRRT, la diferencia entre los precios originales y los valores unitarios calculados mediante el ratio de valoración, demostrándose la variabilidad de resultados ante los escenarios posibles. Por tanto, los valores no son confiables. En estas imágenes, se pueden ver las tablas del escenario 2 presentado en el anexo del documento anónimo y las tablas del escenario 2 contenido en el artículo original. Se destaca que el Contralor del Reino intervino la comparación por pares de los criterios fortaleza y seguridad, sustituyó un cuarto por un quinto, pasando el CR de 5,16% a 2,37%, para obligar a satisfacer el umbral establecido por Sati para una matriz 3×3, hecho que lo ha declarado como una falta grave del autor del artículo científico por ser uno de los pilares no negociables de la validez del AHP.
Como se explicó anteriormente, en problemas con criterios cualitativos o subjetivos, es frecuente que el CR supere el umbral. En este caso fue solo 0,16%. Esta situación no invalida de inmediato los juicios, siempre que la complejidad del problema justifique cierta inconsistencia. Los expertos tengan alto conocimiento especializado y puedan argumentar sus comparaciones. Salomón, 2004. En este caso, el investigador asumió que no hay inconsistencia por la naturaleza de los juicios de los expertos. Más adelante se demostrará cómo la incidencia en el valor del castillo N por los cambios del CR de la matriz de criterios, refutando así la posición crítica del autor anónimo. Finalmente, se presentan las matrices de las alternativas por criterios y el cálculo del vector propio y los ratios de consistencia, obteniéndose resultados similares. Continuando con el desarrollo del procedimiento del AHP, se presentan las matrices de las alternativas por los criterios, la matriz de los criterios, el vector global y el ranking. Con el uso del artificio matemático, se obtienen los valores para el castillo N. Al observar los valores unitarios calculados, la diferencia del valor del castillo N, considerando la intervención de la matriz de criterios, sustituir un cuarto por un quinto en la comparación por pares, es de 6,02%, el cual es un valor tolerable. Mientras que la diferencia del valor del castillo N, considerando los dos escenarios en la solución original, fue de 82,61%, mientras que en el documento anónimo fue de 73,57%. Ambas cifras que demuestran la volatilidad de los resultados por la subjetividad del evaluador en la selección de las variables y en los juicios. Para complementar la demostración sobre la tolerancia en superar los umbrales del ratio de consistencia, se hizo una simulación de escenarios haciendo la sustitución de la comparación por pares entre los criterios fortaleza y seguridad, considerando los valores de la tabla fundamental de Satie. Así comenzamos con un medio hasta un noveno, variado el CR de 0,13% hasta 18,74%. Se obtuvieron los vectores globales y el ranking para cada caso, así como la estimación del valor del castillo N. En esta tabla se han tabulado los resultados de los vectores globales correspondientes a diferentes ratios de consistencia. Se observa poca variabilidad de los valores de los vectores. Ahora bien, en esta tabla se presentan por ratios de consistencia los rankings correspondientes, destacándose que no hay reversión de rangos. En esta tabla resumen se presentan los valores de los ratios de consistencia y los correspondientes valores unitarios calculados, observando pequeñas variaciones porcentuales entre valores consecutivos, mientras que la diferencia entre el ratio más alto, más inconsistente, y el ratio más bajo del 0%, consistencia perfecta, fue de 3,34%. De manera que la decisión asumida por el investigador de mantener los juicios de los expertos fue una decisión fundamentada. Hasta el presente no se ha hablado del otro pilar de la validez de la AHP, según el autor anónimo, como la selección objetiva del modelo utilizando la distancia de Manhattan, sobre la cual ya se ha fijado inicialmente la posición sobre su formulación como otro artificio matemático y porque no es un procedimiento propio del método multicriterio. Continuación con la revisión del documento. En esta imagen extraída de la página 8 está una tabla con las distancias Manhattan de los modelos, denominado así por el Contralor del Reino, pero por su origen matemático no tales los modelos. Hay un resumen de las distancias por variable para cada escenario y cada variable, comenzando con el escenario 1 y las variables estado de conservación, luego calidad del entorno y por último calidad del edificio. Se hicieron los cálculos de los RNRT para cada uno de los castillos, obteniéndose valores que van desde menos 67,50 hasta 27,44%, indicando alta variabilidad. Para el escenario 2, las variables son variables seguridad, acceso y fortaleza. Igualmente se hicieron los cálculos de los RNRT para cada uno de los castillos, obteniéndose valores que van desde menos 36,91 hasta 114,51%, indicando también una alta variabilidad. El Contralor del Reino solicita en el texto, por la alta variabilidad, no reciprocidad entre los precios y los valores de los castillos, otro modelo más robusto, que optimice la solución, según su criterio y conocimiento.
Siguiendo con la revisión en la página 8, se puede leer el título, El modelo del sabio contralor del reino. En este texto, es posible detectar la usurpación de funciones del contralor del reino cuando se autodenomina sabio, no siendo parte de la corte real ni designado para tan importante cargo por el rey magnánimo. Considera que los ejemplos anteriores, por sus defectuosos resultados, pueden mejorarse, según su versada opinión, incorporando variables cuantitativas y variables cualitativas en un nuevo modelo. El sabio plantea dos variables cuantitativas, área de terreno y área de construcción. Además, tres cualitativas, bondad del clima, estilo arquitectónico y ubicación en comarca. Ha usado en calificarlas con una escala ordinal, porque es un reconocido sabio en este aspecto. ¿Cómo está tan seguro de que esas tres variables son de la preferencia típica del mercado? ¿Dónde está el estudio de mercado? ¿Dónde está la fundamentación empírica de esa escala ordinal? ¿Cómo garantizar en un estudio serio que esa información tiene validez científica? Se asume entonces que toda esta información es un ejercicio que el Contralor del Reino se ha inventado para defender el uso del ratio de valoración y de la distancia de Manhattan, ambos artificios matemáticos que no forman parte del procedimiento clásico del AHP. Se procederá a la revisión del desarrollo metodológico. En la página 9 se puede leer el título Ponderación de criterios y validación de consistencia. Aquí se comienza con la aplicación del HAP, presentando la matriz de los criterios, con la comparación por pares del juicio de los expertos, indicando su vector propio y el cálculo del ratio de consistencia. También la matriz de las alternativas con los juicios de expertos para el criterio clima, su vector propio y el ratio de consistencia. Según el umbral de Saati, hay consistencia en los juicios. En la página 10 se continúa con los cálculos de los vectores propios y los ratios de consistencia para la matriz de las alternativas para el criterio estilo y para el criterio ubicación. Aunque en el texto lo indican, se presentan las tablas con la normalización de las variables cuantitativas área de terreno y área de construcción, interpretando que el Contralor del Reino asumió que las variables maximizan para la toma de decisión. Aquí está la tabla resumen con los vectores propios de las matrices de las alternativas por criterios, el vector propio de la matriz de los criterios y el vector general con el ranking. Hasta este paso se ha completado el procedimiento del AHP. Sobre el ranking, se interpreta que el Castillo 5 sería el inmueble real a comprar por ser el primero del ranking. Esta solución debe ser complementada con el análisis de los beneficios, oportunidades y riesgos para la toma de decisión compleja. En la página 11, el autor anónimo realiza el cálculo del ratio de valoración por variable, artificio matemático que no está contenido en el procedimiento del método multicriterio AHP. Comenzado por área de terreno, área de construcción, clima, estilo, ubicación, por último, el valor global. Luego presenta la tabla con los resultados de la distancia Manhattan por modelo. Concluye que la solución global tiene la menor distancia. Por tanto, para la estimación del castillo, n tomará el ratio de valoración global. Pareciera que hasta aquí es un procedimiento con resultados satisfactorios. En la próxima diapositiva se calculará el valor del castillo n y se procederá con la prueba NRRT, Non-Ratio Reciprocity Test, para los valores de los castillos 1 hasta el 5. Por cierto, esta prueba la propuso originalmente el autor del artículo científico. En la página 12, el autor anónimo realiza el cálculo del valor del castillo n, obteniendo un valor de 6.176.403 UM. También realiza la estimación del valor del castillo 1, considerando que el valor del castillo n es conocido. Y así sucesivamente, se procede para los demás castillos, presentando luego una tabla resumen con los resultados, con una columna que denomina error porcentual, que es el NRRT de la tabla de la derecha. Se destaca que en el resumen del Contralor del Reino, los errores son todos positivos. Esto es, calculó el valor absoluto de las diferencias entre los precios y los valores, para incorporar una media geométrica que le permita suavizar el impacto de las diferencias porcentuales presentes en sus cálculos. La interpretación correcta es que entre los precios de los castillos y los valores calculados mediante el AHP más RV, presentan diferencias importantes que van desde menos 31,10 hasta más 46,10%, cifras que demuestra que no hay reciprocidad en las estimaciones cuando se utilice el procedimiento sugerido por el Contralor del Reino. Aspectos esenciales de la revisión.
Revisemos el análisis de resultados del autor anónimo, el Contralor del Reino. Al reconocer que su propio modelo produce un error promedio absoluto, NRTT, del 26,15%, intenta justificar la discrepancia. Su razonamiento, sin embargo, es contradictorio. Si bien reconoce que la muestra es pequeña y heterogénea y que el castillo 5 es un posible outlier, no cuestiona la validez fundamental de su modelo AHP más RV, análisis de proceso jerárquico más ratio de valoración. El autor evade la responsabilidad del diseño del modelo y culpa a los datos, a pesar de que fue él mismo quien eligió la muestra y las variables. El lector, en su papel crítico, debe señalar esta inconsistencia. La responsabilidad no recae en los datos, sino en el diseño del modelo que es inherentemente sensible a estas condiciones. El alto error del 26,15% no es solo un problema de la muestra, sino un síntoma de que el modelo propuesto es demasiado frágil para manejar la variabilidad y subjetividad de los datos cualitativos. Sobre las conclusiones y comentarios se tiene. El texto final intenta exonerar al modelo del Contralor del Reino de la culpa por los errores, transfiriendo la responsabilidad a su aplicación inapropiada o incompleta. Esta conclusión contradice el análisis previo que señalaba la fragilidad inherente del modelo para manejar datos subjetivos y outliers. La afirmación del autor desconocido es una falacia. Un modelo riguroso y robusto debería ser capaz de resistir variaciones en su aplicación, o al menos alertar sobre ellas. Si un modelo es tan sensible a la forma en que se aplica que produce errores del 26,15%, entonces el problema es metodológico y estructural, no de la persona que lo utiliza. Las críticas no condenan la aplicación, sino que exponen las deficiencias del modelo en sí mismo. La justificación final es un intento de proteger la metodología propuesta, ignorando la evidencia empírica de su ineficacia. Consideremos lo tratado como el falso dilema AHP versus regresión lineal múltiple. El texto intenta justificar el uso del AHP, proceso analítico jerárquico, argumentando que no compite con la regresión lineal múltiple, MRLM, sino que la complementa, especialmente en escenarios con datos escasos y cualitativos. Sin embargo, el planteamiento en el artículo científico expone que el uso de la MRLM no es para comparar metodologías, sino para demostrar el sesgo de los resultados obtenidos con el AHP más RB. Otra diferencia es que el MRLM es un modelo en sí mismo. No necesita otras herramientas que no sean estadísticos para su validación, al igual que el AHP, que es un método para toma de decisiones complejas, no para hacer evaluaciones con sus resultados. El Contralor del Reino puede ver el ejemplo de la consagración de un falso dilema en este trabajo presentado en un congreso de UPAV, cuyo título comparativo lo explica todo, siendo este trabajo merecedor incluso del primer premio del Congreso porque demostró la supuesta robustez del AHP más RB sobre un MRLM. Ahora hablemos del contenido de la verdadera evolución, del ajuste por factores al juicio estructurado. A pesar de los argumentos del texto, la evidencia previa muestra lo contrario. El modelo del Contralor del Reino, que se basa en el AHP más RV, no eliminó el juicio subjetivo, simplemente lo ocultó detrás de una fachada numérica. La falacia de la objetividad. Las valoraciones de la bondad del clima, el estilo arquitectónico o la ubicación en la comarca siguen siendo intrínsecamente subjetivas. El texto no explica cómo se llegó a las calificaciones de 7 o 9, lo que demuestra que la arbitrariedad no desapareció, sino que se integró en la estructura del modelo. Un ratio de consistencia solo mide la coherencia interna de las preferencias del tasador, no su validez externa frente al mercado. El problema de los outliers. El modelo fracasó al intentar valorar el castillo 5, un outlier con un precio desproporcionado. Esto demuestra que la supuesta capacidad del modelo para superar a su predecesor no es aplicable a casos que no se ajustan a la norma, lo que refuta la afirmación de que el modelo es robusto. Es importante señalar que el Contralor del Reino no hizo pruebas estadísticas para identificar el outlier. Fue su apreciación sin fundamento. No hay trazabilidad ni defensa objetiva.
La falta de una explicación clara de cómo se derivan las calificaciones de las variables cualitativas hace que el modelo sea opaco y difícil de defender. No es un salto del juicio arbitrario al juicio experto sistematizado, sino una sistematización del juicio arbitrario, que es igual de problemático. En cuanto al título Validación empírica, análisis del outlier y refinamiento del modelo, el Contralor del Reino acepta que con la métrica propuesta por el autor del artículo científico, el ingeniero Miguel Camacaro Pérez, se pueden detectar sensibilidades. Esto es, los resultados del modelo AHP más RV son sensibles por la presencia de outliers. Lo que llama la atención es que sin hacer ninguna prueba, llegan a la conclusión que el Castillo 5 es un candidato, de manera que proceden a eliminarlo para probar la robustez del modelo. Para el paso 1, se realizan los cálculos de todos los ratios de evaluación sin realizar todo el procedimiento del AHP. La formalidad del AHP exige que al sacar un elemento de la muestra, todos los valores de los vectores propios de los criterios y de las alternativas de los criterios cambian, y por consecuencia, el vector general y los más importante, el ranking para la selección de la mejor alternativa. Se procede con el cálculo de la suma de los valores y se procede a comparar los resultados de los nuevos ratios con los que aparecen en la tabla. Así se tienen los ratios para las variables área de terreno, área de construcción, clima, estilo, ubicación y el ratio global. En efecto, tanto la suma de los valores del vector propio de las alternativas por los criterios para cada variable y los ratios de valoración son diferentes los calculados, porque para obtener los resultados tabulados se siguió todo el proceso de cálculo establecido para el AHP. Para el paso 2, realizan el cálculo de distancia Manhattan, para lo cual presentan una tabla incompleta, con los valores de dm global, dm ubicación y dm construcción, que se comparan con los valores tabulados. Deciden que la menor diferencia corresponde a dm global, que utilizan para determinar el ratio de valoración y el correspondiente valor del castillo n, en el paso 3. Para la prueba de reciprocidad NRT sin outlier, realizan un comentario sobre su aplicación y, nuevamente, a través de la media geométrica, determinan una cifra de 16,58% sin exponer los resultados. Lo resaltante es que señala que la eliminación del posible outlier ha mejorado drásticamente la estabilidad del modelo porque el NRT con el sesgo estadístico generado por la media geométrica disminuyó 11,58%, cuando en realidad los valores de los castillos tuvieron variaciones que van desde menos 33,34% hasta 26,70%. Por tanto, esto demuestra que el AHP más RV no funciona ni su precisión mejora, así se trabaje con muestras homogéneas, que precisamente no fue el caso de estudio. En esta parte del trabajo anónimo, cuando se refiere a la cuantificación de la mejora, el modelo AHP, frente a la solución ingenua, realizan la comparación de la media aritmética de los 5 castillos de la muestra y presentan el valor del modelo AHP refinado, señalando que con el uso de un índice de adecuación, otro artificio matemático sin exponer los resultados de su aplicación. Pero la realidad es que para la solución 1, 5 castillos, la diferencia entre el valor estimado y el promedio ingenuo fue de 12,45%, mucho menor que el 38,68% de la solución 2, 4 castillos. Se concluye que el valor del modelo AHP refinado, 5.234.436 UM, fue obtenido utilizando 4 comparables, como se desprende del análisis previo. Sin embargo, el valor de la solución ingenua, media aritmética, 5.493.500 UM, se calculó con 5 castillos. Esta discrepancia invalida la comparación. Para que la comparación sea válida y el cálculo del índice de adecuación tenga sentido, se debe usar el mismo conjunto de datos para ambos modelos. La solución ingenua correcta para este caso debería ser el promedio de los 4 castillos utilizados en el modelo AHP más RV. El hecho de que el texto no realice esta corrección y presente una comparación sin demostración numérica socava la credibilidad de su conclusión sobre la supuesta mejora de la precisión en más del 70%. La supuesta cuantificación de la mejora es, por tanto, un argumento defectuoso.
Crítica al rigor metodológico. La defensa del modelo AHP más RV se desmorona bajo un análisis más profundo de sus componentes. Ratio de consistencia CR, aunque el texto lo presenta como un filtro de calidad, la realidad es que el CR de Satie no garantiza la objetividad. La investigación ha demostrado que hay una tolerancia inherente a la inconsistencia en los juicios de los expertos. El hecho de que una matriz pase el umbral no invalida automáticamente los resultados. Las preferencias del tasador pueden ser lógicamente coherentes, pero no representen la realidad del mercado. La arbitrariedad no se previene, sino que se enmascara dentro de una matriz consistente. Distancia Manhattan. El texto la define como un criterio empírico que ancla el modelo a la realidad del mercado. Sin embargo, esta afirmación es cuestionable. La distancia Manhattan es, en esencia, una medida de la desviación. El problema no es la métrica en sí, sino su uso como un artificio matemático para justificar la selección de modelos preestablecidos. En lugar de ser un ancla a la realidad, se convierte en una herramienta para validar un resultado deseado, manipulando los datos para que se ajusten al modelo. Análisis de robustez, NRRT. Es positivo que el Contralor del Reino haya internalizado esta métrica, que mide la variabilidad de los valores estimados. A pesar de que el NRRT es una herramienta valiosa, el texto no la utiliza para criticar el modelo, sino para justificar el error. Un NRRT alto, como el 26,15% observado, no es una señal de que el modelo pueda ser refinado, sino una evidencia de su sensibilidad y fragilidad inherentes. Culpar a la muestra y no al modelo en sí es una evasión de la responsabilidad metodológica. En conclusión, la reivindicación del rigor es en realidad un intento de defender un modelo que, a pesar de sus sofisticadas herramientas, sigue siendo susceptible a la subjetividad, la arbitrariedad y la inestabilidad. Las herramientas no son antídotos, son meros indicadores de los problemas que el modelo no puede resolver. Análisis de los comentarios del autor anónimo. Datos y muestra. El Contralor del Reino señala la necesidad de revisar y ampliar la muestra. Esto es una admisión tácita de que el modelo es demasiado frágil para funcionar con datos limitados, a pesar de que la propia defensa del AHP más RV se basa en su idoneidad para mercados de datos escasos. Si el modelo es tan sensible, su supuesta precisión es una ilusión. Los ejemplos tratados en este trabajo no cumplen con la norma de evaluación nacional. Inconsistencia del tasador. El autor intenta culpar al tasador por la inestabilidad del modelo. Esto es una excusa. Un modelo robusto debe ser capaz de manejar una variación normal en los juicios expertos sin producir resultados volátiles. La matriz inconsistente simplemente expone la debilidad del modelo para gestionar la subjetividad, no al revés. Selección objetiva y arbitrariedad. El argumento de que la distancia Manhattan elimina la arbitrariedad es incorrecto. La distancia solo mide la desviación de un resultado ya sesgado. No elimina el sesgo fundamental que se introduce al asignar ponderaciones subjetivas a las variables cualitativas. La supuesta prueba empírica es un artificio matemático para validar un resultado preexistente. AHP como herramienta de precisión. El texto finaliza con una afirmación grandilocuente que contradice la evidencia empírica del caso. El AHP más RV demostró ser impreciso al arrojar un error promedio absoluto del 26,15%. No se puede calificar de preciso a un modelo que produce una desviación tan significativa. En lugar de ofrecer una solución auditable y estructurada, el modelo del Contralor del Reino perpetúa el problema de la subjetividad, disfrazándolo de rigor. En conclusión, los argumentos presentados no justifican el modelo, sino que reafirman sus fallas. La defensa del AHP más RV es una evasión de la responsabilidad metodológica, culpando a factores externos, en lugar de reconocer la fragilidad inherente del modelo para valorar activos complejos. Misceláneos. Anexos del documento anónimo. Una revisión detallada de los anexos del documento revela una desconexión fundamental entre las matrices presentadas. Aunque el documento establece una matriz de criterios para fortaleza, seguridad y acceso,
Las matrices de las alternativas correspondientes emplean encabezados completamente diferentes, como calidad del entorno, calidad del edificio y estado de conservación. Esta discrepancia no solo invalida el análisis, sino que también indica un descuido metodológico significativo. Un profesional con experiencia en el proceso de jerarquía analítica, AHP, no cometería el error de usar la palabra ranking en un contexto donde se requiere una evaluación precisa de criterios y alternativas. La elección de la terminología incorrecta denota una falta de familiaridad con la metodología AHP y compromete la seriedad del análisis. Además, el documento utiliza puntos en lugar de comas para separar decimales en las fibras. Aunque esta convención es aceptada en algunas regiones, no es la norma en la mayoría de los países de América Latina, donde se usa la coma. Este uso atípico podría sugerir que el autor del documento, el denominado Contralor del Reino, no reside en la región, o que el formato se dirigió deliberadamente para confundir a un lector no familiarizado con esta convención. Ambos escenarios plantean serias dudas sobre la autenticidad y el propósito del documento. La presentación de resultados provenientes del programa SysDea es una falla crítica, ya que el software nunca se menciona en el contenido del documento anónimo. Esta omisión sugiere una falta de coherencia y un entendimiento superficial de la metodología del modelo de regresión lineal múltiple utilizada en el artículo científico al que se hace referencia. La inclusión de capturas de pantalla de un programa no citado en el texto principal es, en esencia, una prueba de la improvisación y la falta de rigor del autor. Un detalle particularmente preocupante es la discrepancia entre las fechas del documento y las de las salidas del programa SysDea. Mientras que el documento está fechado en diciembre de 2024, las capturas de pantalla de los anexos muestran fechas posteriores, como 20 de agosto de 2025 y 6 de diciembre de 2025. Este grave error cronológico demuestra una negligencia evidente en la preparación del material. Es un descuido fundamental que no pasa desapercibido y que por sí solo pone en tela de juicio la legitimidad del documento. La inclusión de material del programa SysDea representa un serio error de juicio profesional. Dado que el ingeniero Miguel Camacaro Pérez ha mantenido una larga colaboración con la empresa Peli Sistemas Ingeniería por más de 20 años, el uso de este material, sin la debida contextualización, no solo expone un uso inadecuado del programa, sino que también revela una grave falta de ética profesional y un descuido imperdonable por parte del autor del documento. En las imágenes de la izquierda están algunas salidas del programa con resultados remarcados, como queriendo explicar que hay incumplimiento de los supuestos básicos o errores de especificación. La imagen del Summary Chart, extraída del artículo científico original, proporciona una explicación completa de los resultados del programa. En lugar de respaldar la tesis del documento anónimo, el Summary Chart demuestra que los resultados del AHP más RV son sesgados. Esta conclusión contradice directamente la afirmación de que el documento anónimo descubre errores en la metodología. El análisis del artículo científico original, que explica los datos presentados, comprueba que se rechaza la hipótesis alternativa. Esto significa que los valores del vector general de las alternativas no están vinculados con los precios de mercado. Por lo tanto, el documento anónimo, en lugar de probar un error, confirma inadvertidamente la validez del análisis original y expone su propia falta de comprensión de la metodología. En conclusión, la presentación de los resultados por parte del documento anónimo es una malinterpretación de la información técnica. La evidencia que intentan utilizar para justificar fallos metodológicos en realidad los contradice y reafirma la exactitud del estudio original. De la reflexión final. El rigor metodológico no se trata de tener herramientas sofisticadas, sino de utilizar los instrumentos correctos para el problema en cuestión. En este caso no se puede simplemente disfrazar la subjetividad con números y pretender que es una solución objetiva. En última instancia, la evaluación de activos complejos sigue requiriendo una evaluación crítica y honesta de los supuestos, así como justificar las metodologías evaluatorias para una transparencia total en la forma en que se obtienen y se certifican los valores.